Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí estamos avanzando por la historia de Egipto. Avanzando. Y es que comentábamos antes, claro, 4.000 años de historia. No es fácil resumirla. Cuando hacemos un programa sobre Bolívar, son 30 años de historia y nos dura media hora, pues imagínate si hiciéramos el cálculo. Podríamos llamar a este canal Big One Egipto. Big One Egipto, sí. Porque vamos ahora con el Imperio Medio. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y yo creo que a lo mejor entramos al Imperio Nuevo, pero va a ser difícil. Va a estar justo, ¿no? Va a estar justo. A ver, es que es verdad que Egipto da para mucho y lo estamos condensando, porque es que es lo que tú dices, tendríamos que hacer 200 programas sobre Egipto. Vale, pues ¿por dónde quieres abordar esta nueva entrega? Pues donde nos quedamos el otro día. El otro día hicimos este programa dedicado a las grandes pirámides, básicamente tercera, cuarta dinastía, y cerrábamos cuando anunciábamos el fin de ese imperio antiguo, que es lo que ocurrió, porque se va al carajo ese imperio antiguo, esos faraones de las grandes pirámides. Aquí hay algo interesante a retener. Hay una última dinastía de este imperio antiguo, la sexta dinastía, que se mueve y siempre con números redondeando, ¿vale? 2350, 2150 a.C., por tanto, estamos hablando de 2 siglos. Es decir, cuando nos hablan de la crisis del imperio antiguo, la pérdida de poder del faraón, el ascenso de poderes nobiliarios y los sacerdotales y demás, estamos hablando de periodos de 200 años, de 300 años, si incluimos la quinta dinastía. Entonces, es importante manejar los tiempos porque tendemos a simplificar mucho esta historia de Egipto, considerando que los fenómenos parece que vienen de un día para otro y se acabó. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al imperio antiguo? Pues ya en el episodio previo comentábamos cómo con el último de los grandes faraones de las grandes pirámides, con Micerinos, uno de sus hijos ya no va a aparecer en la nomenclatura oficial como Ra, como el dios Ra en la tierra, sino como hijo de Ra. Digamos que hay una bajada de categoría por parte del faraón que probablemente corresponde con un ascenso del poder de la casta sacerdotal que se organiza en torno a la religiosidad del dios Ra. Y aquí hemos de hacernos una pregunta fundamental. Tenemos la idea de que el momento más esplendoroso de Egipto es el de las grandes pirámides de Giza. Y tenemos esa idea que se repite una y otra vez, sencillamente porque son edificios tremendamente grandes. Entonces, los que han podido verlo en directo lo saben, son absolutamente asombrosos. No hay ninguna duda de que chocan a todos los espectadores. Pero ¿qué estamos viendo en las pirámides? Más allá de toda la simbología religiosa que encierran las pirámides. Pues lo que estamos viendo es un estado tremendamente eficiente. Porque ya decíamos que la construcción de las pirámides es una construcción voluntaria. Esto no lo hacen esclavos. Pero en esa construcción voluntaria hay que organizar a los trabajadores, a los miles de trabajadores que, a pesar de que tenían una serie de recursos ingenieriles notables, ¿no?, desde todo tipo de instrumentos hidráulicos a maquinaria y demás, hay que organizarlos. Entonces, claro, un Estado eficiente es un Estado que se construye sobre una casta burocrática que le permite funcionar. Y es algo que podemos entender en nuestro mundo contemporáneo, donde los Estados, no importa si el resultado final es el que más nos gustaría, pero sí que somos conscientes de que los Estados, la estructura estatal, cada vez es más amplia. Y eso es lo que reflejan las grandes pirámides. Pero además vivimos en un mundo en el que esa estructura estatal cada vez es más amplia y el poder delegado en toda esa estructura, en cada uno de los funcionarios que forman parte de esa estructura estatal, aunque sea minúsculo en cada uno de los funcionarios, viene a ser una especie de contrapoder respecto a la autoridad central notable. Esto es esa pérdida de poder del faraón. No estamos ante una crisis de la institución faraónica en el sentido de que el faraón, que era Dios en la tierra, va a perder ese poder máximo, sino que ese poder se diluye entre el faraón y toda la estructura administrativa que ha sido capaz de crear y que ha podido reflejar en las grandes pirámides. Claro, lo que sucede ahora es que las siguientes pirámides que vamos a encontrarnos, las de la sexta dinastía, por ejemplo, son de dimensiones más pequeñas, pero la cantidad de sepulturas asociadas a otras partes de la sociedad, a toda esta casta sacerdotal, a todo este aparato burocrático del Estado, son mucho más numerosas. Es decir, que ese poder se está diluyendo entre diferentes personas y no está tan concentrado como previamente. Y claro, aquí le tenía que preguntar una cuestión a Jano, que sin duda le va a provocar cierto debate interior, y es: ¿cuál es el modelo político que nos gusta? ¿El de la autoridad concentrada en una sola persona, un aparente buen tirano o mal tirano, pero en definitiva un tirano?
o un poder más o menos centralizado, pero que tenga toda esa serie de contrapoderes que a la larga es lo que le está pasando a estos faraones de la sexta dinastía. Entonces, yo sé que... Yo soy partidario de un sistema mixto, Alberto. Bien, pues por ahí quizás lo que nos estamos encontrando en este Egipto de la quinta sexta dinastía es ese modelo, digamos, más mixto de no estoy concentrando todo en manos del tirano, aunque el faraón siga teniendo una cantidad de poder, una cuota de poder elevada. Entonces, claro, es interesantísimo ver cómo los historiadores lloran por ese Egipto de las pirámides de Giza, lloran por el buen tirano. Y si ustedes ven cualquier programa de difusión sobre el mundo egipcio, cualquier documental sobre Egipto, cualquier escrito sobre Egipto, al final el historiador añora al tirano. Y te sorprende diciendo, esa misma persona, ese señor que está escribiendo o que está presentando un programa, difícilmente en 2024 defendería la figura de un tirano. Y cuando estás añorando y estás justificando que todos los males de Egipto es porque se acabó con el poder hipercentralizado del faraón Dios, estás defendiendo la tiranía, pero la tiranía más absoluta. Más allá de que, no, pero a lo mejor eran felices, pues posiblemente. Si gracias a eso sobrevivían, tenían una buena alimentación y demás, ¿por qué no? Pero es el tipo de preguntas que nos planteamos decir, al final, ¿qué estamos defendiendo cuando hacemos estos estudios históricos? Porque puede parecer que tú y yo estamos aquí hablando de Egipto para pasar un rato y rememorando los viajes cuando estábamos en Próximo Oriente y demás. Y en realidad, ¿qué es lo que construimos a través de esta historiografía? Y en el caso de Egipto es notable. La defensa a ultranza del Estado. O sea, vemos periodos históricos hacia el pasado y Egipto es un buen ejemplo y siempre terminamos por poner el dedo positivo mayúsculo sobre el momento más estatalizado de esos periodos históricos. O sea, añoramos el Egipto de las grandes pirámides, añoramos la Francia de Luis XIV, añoramos la España de Felipe II. Entonces, claro, tú vas haciendo el listado y que dice Felipe II, peor todavía, la de Carlos III, el gran rey ilustrado, que tenía mucho más poder que Felipe II. Entonces, uno piensa, hemos construido un relato histórico en los últimos 2 siglos alabando el estado más poderoso de cada una de esas culturas. O sea, vivimos obsesionados por demostrar que las culturas son lo más brillantes posibles cuando tenemos el estado más centralizado, más dominante, más tiránico. Y nos quedamos tan a gusto. O sea, y ningún historiador es capaz de plantearse, oye, pues esto que está contando este tipo puede ser cierto. O sea, nos hemos obsesionado por tratar de demostrar que el mejor momento de las culturas del pasado es cuando el Estado está más centralizado y está más en manos de una sola persona o de una oligarquía reducida. Entonces, claro, hablar de crisis política en Egipto por la pérdida de poder del faraón frente a la casta sacerdotal o ese grupo de funcionarios hay que ser cuidadoso. Hay otro elemento que se añade, o sea, primero hay esa bajada de nivel de los faraones que dejan de tener ese poder religioso, hay una pérdida asociada a esa bajada de poder religioso en el poder político, pero insisto, es algo que se va a desarrollar durante 200, 300 años. Imagínense a cualquier primer ministro contemporáneo que le dijéramos, oye, mira, vas a estar en crisis 300 años, no sé si te importa mantener tu gobierno por 3 siglos, que sepas que en el futuro van a decir que estabas en crisis. Pero a esa aparente crisis política, que en realidad es toda una reestructuración de poderes, se añade un elemento entre los años 2200, 2150 a.C., básicamente con los ultimísimos faraones de la sexta dinastía y muy en especial con Pepi II, que en principio, si nos ajustáramos a las cronologías que se manejan con este faraón, habría sido el monarca que más años habría reinado en la historia de la humanidad, 94 años. Lo que pasa es que, claro, tenemos todas las dudas sobre la cronología egipcia. Es que va a ser un periodo en el que hay unas circunstancias climatológicas que afectan de forma tremendamente negativa al Valle del Nilo. Y entonces es un periodo de una prolongadísima sequía. Y aquí de nuevo es otra pregunta que nos hemos de plantear y que nos ocurre a menudo cuando tomamos un texto y nos dicen pues hubo una sequía, un periodo de sequía que pudo durar 50 años. Entonces, tú imagínate, Jano, si tenemos que vivir en un lugar con un periodo de sequía de 50 años. Pues complicado. Estaríamos todos muertos. O sea, es el tipo de cosas que el historiador va y dice, hay una sequía de 50 años. ¿Y cómo es posible que sobrevivan entonces? O sea, no, por ahí puede sobrevivir. O sea, nadie sobrevive a una sequía de 50 años. Hay una cosa que no entendemos en las sociedades agrícolas y es que si un año hay sequía, ese año no hay producción agrícola. Por tanto, aquellos que dependen de la producción inmediata, los más menesterosos, son los primeros que van a caer. Pero hay un agravante, y es que posiblemente los que no son tan menesterosos y que tienen más recursos, tienen el riesgo de comerse la escasa producción que formaría parte de las semillas del año siguiente. Es decir, no es que estén teniendo una escasa producción ese año, es que se pueden estar comiendo las semillas para la producción del año siguiente. De modo que, aunque al año siguiente no haya sequía,
ante la escasez de semillas del año previo, la producción vuelve a ser pequeña. Entonces, un año de sequía es brutal para las sociedades. Un buen ejemplo es el famoso problema, la famosa hambruna de la patata en Irlanda a mediados del siglo XIX, cuando un mal año de cosecha de patata provoca un alto nivel de mortandad y sobre todo un alto nivel de emigración. O sea, buena parte de la población irlandesa emigra ante la ausencia de recursos alimenticios para poder subsistir. Claro, pensemos en esto. Solo un año de sequía puede provocar una gran hambruna. 50 años habría desaparecido Egipto, porque os habrían muerto o se habrían marchado. Y si se hubieran marchado, habrían supuesto un impacto sobre las regiones alrededor, sobre el Valle del Jordán y el Valle del Orontes, camino de Mesopotamia, sobre Nubia al sur del Nilo, notable. No hay ningún registro de esto. Entonces tú no puedes afirmar gratuitamente hay una sequía de 50 años y quedarte tan a gusto, porque entonces las repercusiones demográficas e históricas que eso habría supuesto es brutal. Otra cosa es, y esto es muy interesante, porque si leemos las fuentes de esta época del 2200 de 1150 a.C., es que hay ciertos lugares donde los sistemas de canalización se han echado a perder porque no ha habido un mantenimiento correcto del mismo, quizás dentro de ese larguísimo gobierno de Pepi II, que no ha sido capaz de mantener el mismo brío durante todo su periodo. Entonces, claro, recordemos que el gran salto en la producción de alimentos que había vivido Egipto es cuando pasa de aquella viejísima producción a base del Nilo inunda y se retira y tenemos una cosecha al año a canalizamos el Nilo, almacenamos el agua y podemos tener 3 y hasta 4 cosechas al año. Claro, si hemos roto el sistema de canalización y por tanto la capacidad para producir alimentos se divide por 4, eso va a generar hambrunas rápidamente, pero puede ocurrir, e insisto, lo que nos cuentan las fuentes, que eso sucediera en alguna parte del Valle del Nilo y no en otras partes. O sea, que hubiera sitios donde hubieran mantenido todo el sistema de canalización y en otras no. Entonces sí que tenemos algunas inscripciones funerarias de algún gobernante de estos nomos, de aquellas entidades territoriales, que comunican cómo él sí ha sido capaz de dar de comer a sus habitantes o a los habitantes del nomo de la vecindad, porque él sí ha sido capaz de mantener todo el sistema de explotación agraria. De modo que es posible que pudiera haber un año en el que el Nilo haya traído menos agua de lo normal, pero además agravado por la falta de mantenimiento en determinados sectores de la infraestructura agraria que permitía una gran cantidad de cosechas. O sea, no es tan simplificador como hay una sequía y se van a morir todos. Porque, insisto, llegado ese caso, y la hambruna de la patata de Irlanda es un buen ejemplo, hay unos pocos que se mueren, pero la mayor parte reaccionan. Y en el caso de los irlandeses, directamente se marcharon. Pero hay otro elemento que se nos suele escapar cuando nos analizan el fin del Imperio Antiguo y el comienzo de este primer periodo intermedio, y es, nos anuncian la llegada de grupos de semitas al delta. Y es una llegada de grupos de semitas, recordemos estos semitas que vienen esencialmente de la península arábiga, y es una llegada que es una cosa que van introduciéndose paulatinamente, muy poco a poco. Desde el 2350 ya empiezan a aparecer en las fuentes estos semitas, que van llegando a estas regiones del delta. Claro, son gentes que vienen de un espacio de vida mucho más austera, el desierto de Arabia, y que van incorporándose a un lugar donde pueden vivir de una forma más amable. La llegada de estos semitas es curioso por varios motivos. Uno, Egipto es un lugar de atracción donde la gente que vive en otro lugar quiere vivir allí. Dos, existe una comunicación fluida entre la zona donde están los semitas y donde están llegando. Es decir, Egipto no está aislado. Egipto tiene ciertas relaciones con el resto del mundo, más allá de que no van a ser tan fluidas como serían en los siglos posteriores, ¿vale? Y tres, no llegan como invasores militares. Digamos que son un poco como los que cruzan hoy en patera el Mediterráneo y van a buscar una mejor oportunidad de vida en el otro lado. Si estamos hablando del 2350, cuando por primera vez aparecen en las fuentes, 2350, 2300, 2250, ya digo, es una cosa paulatina, progresiva, vendría a ser muy parecido a la entrada de esos mismos semitas o de sus primos hermanos en Mesopotamia. Entonces, cuando aquí estudiamos a los sumerios, en el episodio que hicimos sobre los sumerios, veíamos cómo hay un momento dado en que esos semitas, en el caso de Sumeria, sí llegan a instalarse militarmente en Mesopotamia y establecen el imperio acadio. Pero lo que estamos viendo es, ya hemos hablado muchas veces de estos crecimientos demográficos en la península arábiga que expulsan a la población en un momento dado, cuando el equilibrio con los recursos no funciona. Lo hemos visto con los acadios, lo hemos visto con los casitas, los amorreos, los hebreos, los van sacando. Entonces, es muy curioso porque estamos viendo el mismo proceso en Sumeria y en Egipto. Están llegando grupos de semitas, con resultados diferentes.
En Sumeria terminan por establecer un imperio todopoderoso, el imperio acadio, mientras que en Egipto no fueron capaces de estructurarse de esa manera, probablemente porque la situación política era distinta. Bien, bueno, este imperio acadio a la larga terminó por constituirse en todo un elemento vertebrador de Mesopotamia, no solamente de Sumeria. Remontaron los valles del Tigris y el Éufrates, activaron rutas comerciales hacia la costa mediterránea y posiblemente llegaron hasta Egipto, ¿vale? Pues bien, en torno al 2150, cuando ya se viene al traste el imperio antiguo egipcio, coincide con el final del imperio acadio. Es decir, coincide con el final de la otra gran potencia regional. Entre las dos debía existir unas relaciones comerciales cada vez más fluidas. Entonces, claro, eso había mejorado indudablemente el nivel de vida del uno y del otro. O sea, no hay mejor cosa, y esto nuestro maestro Escotado nos lo contaba muy bien, que el intercambio es la mejor forma de estar seguro que todos salimos beneficiados. Claro, si hay uno de ellos, una de las dos patas empieza a fallar, la otra también va a sentir las consecuencias. Y ustedes dirán, oye, pues a mí, por lo general, cuando uno habla del primer periodo intermedio, nadie me habla del colapso comercial entre el imperio acadio y el imperio antiguo egipcio que pueda provocar daño a los dos. Bueno, pues porque nos gustan las explicaciones simplistas, nos gustan los héroes de Marvel. Entonces, si tenemos una respuesta fácil, un sacerdote muy malvado que acaba con el faraón, más 50 años de sequía que habrían matado absolutamente todos, ya tenemos la respuesta simple y, por tanto, ya podemos explicar absolutamente todo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es un fenómeno de disgregación política de ese reino egipcio. Entonces, van a volver a la situación previa al Imperio Antiguo, donde las diferentes partes del Valle del Nilo va a estar dividido en diferentes nomarquías, en diferentes pequeños territorios. Es decir, las fuerzas centrífugas han actuado sobre el Estado centralizado. Y de nuevo, vivimos en un país, por ejemplo, en 2024 en España, donde hay muchísimos españoles que consideran que lo mejor que les puede ocurrir es que las fuerzas centrífugas actúen y España se divida, en lugar de ser un país único, se divida en 14. Y ojo, que los muchos millones de españoles que piensan eso creen que es lo más positivo que les puede ocurrir. De modo que es muy posible que hubiera egipcios en el 2150 que cuando logran llevarse parte del territorio y separarse del resto del Estado faraónico, consideraron que era lo mejor que les podía ocurrir. A lo mejor porque los otros eran muertos de hambre que habían dejado perder sus canales y yo no los he dejado perder los canales. Entonces que se jodan. Y yo me voy con mis canales y los demás que sufran lo que quieran. Pero es muy interesante con qué facilidad condenamos estas situaciones y con qué facilidad lo aceptamos hoy. A lo mejor tú y yo no lo aceptamos. Con qué facilidad hay gente que en la actualidad puede aceptar este tipo de disgregación estatal y les parece que es lo más positivo, lo mejor, lo más moderno, lo más progresista que puede ocurrir. Pues es lo que estaba ocurriendo en Egipto, esa disgregación política. Hay una serie de dinastías, la 7, la 8, la 9, la 10, en algunos casos reinando en diferentes partes de Egipto. Entonces hay dinastías que conviven al mismo tiempo, hasta que vamos a encontrarnos con una dinastía, la dinastía 11, que fue capaz de volver a reunificar. Es decir, hay alguien que probablemente, aprovechando la debilidad de aquellas fuerzas centrífugas que habían troceado el territorio. O sea, no estamos hablando de nada que sea ajeno a la historia. Estamos hablando de los reinos de taifas en el mundo andalusí, cuando se dedican ellos a trocearse. Entonces, cuando van llegando los almorabis y los almohades, pues los comen a todos con patatas. Porque, claro, son tan pequeñitos que no tienen capacidad o auténtica resistencia. Esto es lo que está sucediendo al final de ese primer periodo intermedio. Entonces hay una dinastía, la dinastía número 12, la de los Mentuhotep, porque los faraones se llaman todos Mentuhotep. Para esto facilita un montón para el relato de Egipto. Entonces, estamos con estas dinastías de los Mentuhotep, estaríamos hablando siempre con cifras muy absolutas en torno al 2050-2000, y el más destacado es Mentuhotep II, que además hace un intento de revolución religiosa en Egipto frente a ese dios Sol, Ra, que es el que da la luz, que da la vida y demás. Él adora a un dios que va a llamar Mento, por eso el hombre se llama Mentuhotep, que es un dios de la guerra, y que es una divinidad un poco extraña para las fórmulas tradicionales del mundo egipcio, que no son muy amigos de tener dioses belicosos. Los tienen, pero no son los principales. A ellos les mola más esta cuestión de la vida amable y tranquila, la agricultura y demás. Entonces, Mentuhotep va a conseguir reunificar todo este sector de Egipto. Bueno, manu militari, ocupa a todos. Su dinastía le va a durar medio siglo, después va a desaparecer. Pero Mentuhotep es mucho más importante por otra cuestión, que de nuevo no solemos recordar cuando estamos recorriendo este mundo del Egipto antiguo. Y es que es en los tiempos de Mentuhotep cuando vamos a tener constancia documental de que los egipcios salieron a navegar y salieron a navegar a alta mar. O sea, es probable que, por supuesto, navegaban en el río Nilo constantemente, desde hacía milenios. ¿Habían hecho algún tipo de navegación de cabotaje? Sí, es posible que pudieran llegar por la costa del Levante por cabotaje, pero ahora con Mentuhotep esto se agudiza
Y digo alta mar porque, claro, fueron ya en tiempos de Mentuhotep, sabemos que llegaron hasta la isla de Creta. Y claro, ya cruzar ese cacho mediterráneo ya es un poquito más complejo. Bien, pues bueno, es muy llamativo. Quizás hagamos en el futuro un programa sobre los minoicos, sobre esa cultura antigua de Creta. Los primeros palacios de los minoicos coinciden con los tiempos de Mentuhotep II. Es decir, Creta entra en la gran historia cuando los barcos egipcios empiezan a tocar la isla. De modo que en esa extensión de las redes comerciales, de repente Creta se incorpora a las redes comerciales de los grandes, juega a las grandes ligas gracias a Mentuhotep II. Y de nuevo, es interesantísimo porque no siempre tenemos muy claro cómo el mundo egipcio se transmitió por el mundo antiguo. Y en realidad van a ser este tipo de aperturas. Y quizás el Imperio Medio, si algo caracteriza ese Imperio Medio, es que Egipto se abrió al mundo, o al revés, el mundo se abría a Egipto. Bien, entonces ese es el primer paso que va a dar este Mentuhotep. Bueno, como digo, sus descendientes, Mentuhotep III, Mentuhotep IV, aguantan el trono hasta que a Mentuhotep IV se lo quita en medio su propio visir, Amenemes I. Estamos hablando del año en torno al año 2000 y siempre redondeando mucho las fechas. Cualquier egiptólogo nos daría una fecha bastante más precisa. Entonces, bueno, con Amenemes entramos en una fase nueva. Ya estamos en la dinastía número 12. Y entonces Amenemes, su propio nombre, como ocurría con Mentuhotep y con otros muchos, nos está dando ciertas indicaciones porque es un seguidor de Amón, un nuevo dios. Y esto va a ser interesantísimo, es algo que se nos suele escapar, y es que Amón, con el paso del tiempo, terminará por ser el dios supremo identificado con Ra. Pero, de partida, cuando Amenemes lleva a cabo esta revolución religiosa, Amón no es el dios sol que da la vida, sino es las fuerzas subterráneas que dan la vida. O sea, las cosechas salen de debajo de la tierra, y entonces esas cosechas, hay una divinidad que empuja a que esas cosechas salgan, y ese es Amón. Entonces, claro, Amón es un hombre del inframundo, no es un hombre del cielo como le ocurría a Ra. Después hacemos a componendai, montamos, son las dos caras de la misma moneda, está arriba, está abajo, y con eso está resuelto. Pero lo interesante es que eso va a suponer un cambio radical en la forma de entender cómo enfrentarse a la muerte. Porque vamos a dejar de utilizar pirámides, o sea, seguían habiendo pirámides después de las grandes pirámides de Giza, pero ahora la forma mayoritaria de enterrarse van a ser hipogeos, es decir, tumbas subterráneas. Porque claro, si antes me enterraba una pirámide para mirar al sol, que era el dios supremo Ra, ahora que tengo que mirar al submundo, que es donde está Amón, pues mejor me entierro bajo tierra y construyo todos estos hipogeos. Y ese es el cambio que se va a dar. Pero además hay un cambio teológico muy jugoso. Hasta ahora hemos hablado un poco de los dioses y divinidades y tal, pero quiero hacer aquí una pequeña parada. Hay algo que ya viene del Imperio Antiguo, o sea, los seres humanos en el mundo egipcio tenían cuerpo, como todos nosotros, como tú y como yo, bien, pero dentro de ese cuerpo había una serie de fuerzas inmateriales. Entonces, las dos más conocidas es el Ka, que es la fuerza vital, que es la que siempre va a estar en nuestro cuerpo. Incluso cuando te has muerto, la fuerza vital está ahí esperando a que la vuelvan a poner en marcha. Por eso había que momificar el cuerpo para que el Ka tenga un sitio donde esperar hasta que resuciten. Y luego está el Ba. El Ba es una especie de alma que viaja a contactar con los dioses pidiendo hora para ver cuándo le permiten resucitar. Bien, claro, aquí los egiptólogos me dirán con qué frivolidad Alberto acaba de describir todas estas cosas, porque el Ba no es exactamente el alma y demás. Bueno, pues al egiptólogo le voy a pedir que me explique qué es el alma del mundo cristiano, porque si hay algo realmente complejo es el alma en el mundo cristiano, que parece que los cristianos son unos tipos muy simples, que lo resuelven todo con dos cositas, y estos egipcios son unos tipos muy elevados. Pues no, es al revés, porque estos incluso van troceando el alma en el Ka y en el Ba. Pero bueno, más allá de esto, lo interesante está en que con esta nueva religiosidad de Amón, el Ba, en ese viaje hacia los dioses, tiene que viajar al inframundo. Y es entonces cuando algo que ya se había dado en el Imperio Antiguo ahora se va a consolidar, que es el juicio al alma del difunto. O sea, vamos a valorar si lo que tú has hecho hasta ahora ha sido suficientemente bueno para que merezca la pena que te permitamos resucitar. Y esto es un cambio brutal. Porque lo que había ocurrido con los faraones de las grandes pirámides es que una vez que se habían muerto les hacíamos la pirámide y sí o sí se resucitaban, que para eso es el faraón. Aquí no. Aquí entra una valoración del quehacer del faraón para saber si le permitimos o no le permitimos que resucite. Es decir, hay un salto moral notabilísimo, porque ya no solamente depende de tu posición política, soy la cabeza del reino, sino de tu actitud. Tienes que además ser un buen rey. Y por eso tu va a ser juzgado, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí decidiremos si se te permite resucitar o no.
hay dos cuestiones en lo que acabo de contar. Una es que rápidamente podemos asociarlo a lo que va a suceder después en el judaísmo y el cristianismo. Obviamente, hay unas fuentes egipcias evidentes, de esto ya hablamos cuando contamos la historia de los judíos. Y dos, el propio salto moral que está haciendo en Egipto. O sea, ya hemos pasado de esas fases, de estos estados centralizados, hipercentralizados, de las grandes pirámides donde el faraón tenía todo el margen del mundo para actuar, a una sociedad que va haciendo balances contra el emperador. Y un buen balance es, bueno, señor faraón, a lo mejor usted puede ser mala persona durante su gobierno y joder a su población, pero que sepa que corre el riesgo de no tener una vida eterna porque cuando vayamos a juzgar a través del Ba, la cosa no vaya a funcionar. En fin, todo esto se pone en marcha en esta revolución a los tiempos de Amenemes, se irá desarrollando progresivamente. Ya tenemos ocasión en un próximo capítulo en el Imperio Nuevo de ver el famoso libro de los muertos, cómo funciona y todo esto, porque esto se va a complejizar todavía más. Pero hay una cuestión. Amenemes había asociado a su hijo Sesostris, esta 12 dinastía, así como la anterior era muy fácil, son la dinastía de los Mentuhotep, la 12 dinastía era la dinastía de los Amenemes y los Sesostris. Pues bueno, había asociado a su hijo Sesostris al trono para garantizar la continuidad. A pesar de todo, hay una conspiración de palacio, se cargan a Amenemes primero, no queda claro si Sesostris va a llegar al poder. Y aquí va a surgir un personaje que quizás hoy ya no sea tan popular. Cuando yo era niño era el referente principal que teníamos todos los que queríamos llegar a la historia de Egipto, que es Sinué. Entonces, Sinué el egipcio, que fue una novela de un finlandés, de Valkari, que después se convirtió en una película que nos echaban en televisión española con regularidad. Bien, pues bueno, Sinué, el Sinué de la novela está basado en un personaje histórico real que vivió en los tiempos entre Amenemes I y Sesostris I. O sea, fue ese noble de la corte de Amenemes I que huyó ante la duda de qué iba a ocurrir una vez que habían depuesto o se habían cargado a Amenemes I. Y Sinué se convirtió en una historia, o sea, él cuenta su propia historia y se convirtió en un relato que durante siglos los egipcios repitieron continuamente. Una de las formas habituales que los niños tenían de aprender a leer era a partir del relato de Sinué. Una cosa así como si dijéramos, bueno, pues yo he aprendido a leer, qué sé yo, a partir de la historia de la Caperucita o a partir de la historia de los tres cerditos. Pues esta gente aprendía a leer a partir de la historia de Sinué, para que veamos que nada de lo que sabemos sobre Egipto es gratuito. Todo tiene su aquel. Entonces, bueno, llegan estos gobiernos de los Sesostris y de los Amenemes, en los que no nos vamos a extender en detalle en cada uno de ellos, pero sí nos vamos a detener en un personaje muy interesante que es Sesostris III. ¿De acuerdo? Siempre utilizando cifras muy redondas. Recordemos que estas gentes de la 12 dinastía se mueven entre el 2000 y el 1750 a.C. Creo que es entre el 1990 y el 1781. Vale. Sesostris III fue visto en su tiempo y sobre todo en los siglos posteriores como el hombre que dominó el mundo. Es más, llegaban a contar la leyenda de que los reinos de Sesostris III llegaban desde el Mar Rojo hasta el Estrecho de Gibraltar, que eso es dominar todo el Mediterráneo. Pues bueno, no es cierto, no llegó a dominar todo ese Mediterráneo, pero sí esa leyenda nos está dando un indicio interesantísimo, y es que los egipcios ya se habían lanzado al Mediterráneo. Estábamos viendo cómo siglo y medio atrás con Mentuhotep II ya se habían puesto en marcha llegando hasta Creta. Ahora posiblemente los barcos egipcios van a llegar mucho más lejos. Y aquí es muy interesante, pensemos de nuevo, y estamos en torno al año 2000 a.C., sabemos en las culturas prehistóricas de la península ibérica, sobre todo las del área del Valle del Guadalquivir, la submeseta sur, hay unos contactos con el mundo oriental, quizás gentes que llegan desde Anatolia, pero pueden ser estos egipcios. Claro, uno puede preguntarse, ¿y por qué no queda una constancia tan visible como lo que va a ocurrir siglos después, por ejemplo, cuando lleguen los fenicios, que van hasta a crear colonias, o cuando lleguen los griegos, bien, colonias en estas tierras del sur? Pues posiblemente porque no había capacidad en los lugares donde están llegando los egipcios para establecer esas colonias. O sea, Egipto es el que abre las puertas a este mundo antiguo, digamos, hacia la modernidad, como acabamos de explicar con Creta. O sea, existe gente viviendo en Creta desde hace milenios, pero esa gente explota culturalmente cuando entran en contacto con los egipcios a través de los primeros palacios. Pues algo parecido puede estar ocurriendo en la península italiana o en la península ibérica. Según van tocando los barcos egipcios la costa, esto cambia la mentalidad de las gentes que vivían aquí,
y al cabo de unas décadas o de unos siglos, pues ya van a ser capaces de producir pensando en el mercado, comerciar con aquellos extranjeros que llegan hasta la costa, permitirles que establezcan colonias donde llevar a cabo ese intercambio. Pero es ahora, en estos tiempos del Imperio Medio, y sobre todo con una figura notable como Sesostris III, cuando los egipcios se lanzan al mar y los tenemos hasta realmente muy lejos. Solo que, claro, son los que hacen el capítulo inicial, los que van marcando la pauta de lo que culturas posteriores, sobre todo fenicios y griegos, van a ser capaces de utilizar en toda la extensión del Mediterráneo. Pues bueno, con estos Sesostris y estos Amenemes, Sesostris muere, habrá otro Amenemes, luego hay otro Amenemes, Amenemes IV. Amenemes IV se casará con la hija del faraón previo, que no sabemos si es su hermana o su tía, Neferu Sobek. Y entonces Neferu Sobek será la última representante de la dinastía 12 antes de que Egipto vuelva a entrar en un periodo de crisis que vamos a tratar de explicar ahora. Pero me quiero detener un momento en Neferu Sobek. No es la primera faraona oficial que tenemos en Egipto. Curiosamente, la última de la sexta dinastía, el último faraón de la sexta dinastía, ya había sido una faraona. Ostras, se me ha ido el santo al cielo. No me acuerdo ahora. Ya me acordaré. Bien, entonces ya teníamos faraonas gobernando en Egipto. Neferu Sobek es la segunda que encontramos en la lista, lo cual muestra que en este mundo antiguo, si no había alternativas masculinas, se podía dar paso a las alternativas femeninas, o como nos comentaba Soto Chica cuando le entrevistamos hace semanas sobre Egilona, no hay que inventarse a las mujeres en el siglo XXI para darles protagonismo. Las mujeres han existido siempre en la humanidad y en muchas ocasiones ya han tenido protagonismo. En cualquier caso, lo que va a suceder al final de esta dinastía 12, y estamos moviéndonos en torno a 1770, 1760 a.C., es que hay una irrupción violenta de gentes que vienen desde Asia. Son llamados los Hicsos. Es posible que de nuevo la llegada de los Hicsos no haya sido de golpe, haya habido una lluvia progresiva de Hicsos que iban entrando hasta que en un momento dado ya entraron a lo bestia. Lo curioso es que documentalmente sabemos que los Hicsos estaban más o menos en la tierra de Canaán, donde hoy están Palestina e Israel, llevaban una temporada allí y en un momento dado se ponen en marcha y deciden invadir Egipto. Podemos pensar que se ponen en marcha porque a lo mejor están construyendo su propio reino y hay ciertas debilidades políticas en este fin del Imperio Medio con Amenemes IV que les permite entrar en Egipto, o podemos plantearnos otra pregunta. A lo mejor están empujando. Vendría a ser un poco, saltando varios siglos, lo que va a suceder con los germanos. O sea, los germanos estaban en la frontera del Imperio Romano. Ya allá por el siglo III dieron un primer salto al interior, les dieron pal pelo y tuvieron que volver a retroceder. A partir de ahí los germanos fueron entrando progresivamente en el Imperio Romano durante el siglo IV para trabajar como mercenarios o como campesinos al servicio de los romanos. Pero en un momento dado los germanos tienen que desplazarse en masa, o sea, tienen que agarrar todos sus bártulos a comienzos del siglo V y empezar a entrar al Imperio Romano. Y lo hacen porque están siendo empujados, porque hay otras gentes que vienen desde atrás y que están empujando a estos germanos a entrar al Imperio Romano. En este caso son los hunos. O sea, los hunos son el detonante último que moviliza a los germanos a entrar dentro del Imperio Romano. ¿Hay alguien que puede estar empujando a los Hicsos? ¿Hay algún ejército poderoso que se esté moviendo por el creciente fértil, que esté construyendo un imperio por el creciente fértil y que puede ser el detonante último de que estos Hicsos que ya andaban mirando con ojos de gula a Egipto quieran moverse? Pues lo hay. Y de nuevo tenemos que ir cuando hemos hecho nuestro episodio sobre los babilonios, porque este fin del Imperio Medio coincide con la construcción del Imperio Antiguo Babilonio de Hammurabi, tu admirado Hammurabi de su código. Bien, entonces pudiera ser que sea esa expansión de Hammurabi, ya no solamente por el valle del Tigris y el Éufrates, sino por todo el creciente fértil, llegando hasta la zona del Orontes y del Jordán, la que esté provocando que estos tipos, que ya tenían, ya digo, cierto deseo por Egipto, pues aprovechando las debilidades políticas de estos últimos reinados de Amenemes IV y su esposa, sumado a la presión que le ejercen los babilonios, se desplacen y tengan que meterse en Egipto a sangre y fuego, desmontando de nuevo, desestructurando de nuevo políticamente Egipto, controlando básicamente el Bajo Egipto, el norte, dejando otras dinastías en el sur, en el Alto Egipto. Pero una vez más, es curioso porque incorporamos un elemento que por general no aparece en los libros. Pareciera que Egipto está en mitad de la nada,
que no sucede nada a Egipto. Bueno, sí, mucho tiempo después llegan los asirios allá en el primer milenio y los asaltan, y luego los babilonios y los persas y Alejandro Magno, pero durante los 3.000 años previos no pasa nada. Han vivido aislados del mundo entero. Y entonces, lo interesante del Imperio Medio es que, a pesar de ser probablemente la parte de esta historia del Antiguo Egipto menos popular, porque no es ni la de las grandes pirámides de Giza, ni la de todos los templos de Karnak y Luxor del Imperio Nuevo, es un momento en el que se patentiza mucho más esas relaciones que Egipto tiene con el entorno en el que vive. Pero claro, que previamente podían existir, pero que eran muy débiles sencillamente porque los vecinos estaban en un nivel de desarrollo menor al de Egipto. Pero en el momento que empieza a tener vecinos con los que es interesante intercambiar, claro, esto empieza a verse. Entonces, podemos asociar la crisis del Imperio Antiguo con la crisis del Imperio Acadio, con la ruptura de rutas comerciales. Vemos cómo Egipto sale al mar y reactiva el mundo cretense y posiblemente pone la primera mecha de activación en el Mediterráneo occidental, o vuelve a entrar en crisis en el segundo periodo intermedio, cuando Hammurabi está construyendo su gran imperio y entonces la debilidad política que en ese momento está viviendo Egipto permite que los hicsos entren empujados por los babilonios. Uh-huh. Podemos decir, Alberto, con todo esto que has explicado, que es muy... Si quieres buscar lo que se te ha olvidado, vale, para rematar, vale, yo te lanzo mientras la pregunta. Y es, o sea, por lo que has contado, la importancia, digamos, de este imperio medio viene a ser ese cambio mitológico que es lo que ha llegado a nuestros días, o lo que más conocemos, más allá de la cuestión de las pirámides, que son bien conocidas. Esto de los dioses, Amon-Ra y todo esto, viene a partir de ahí, ¿no? Del Imperio Medio. Pues en realidad el Imperio Medio, claro, tiene un cambio en la forma de entender, ya digo, un cambio moral, como estaba explicando antes. Pues es un cambio muy brusco, muy importante. Es un cambio notable. Porque pasamos, claro, es un cambio que ha derivado de, hemos descompuesto ese estado superautoritario que teníamos con los faraones de las grandes pirámides, ¿vale? Ahí ha habido ya una serie de contrapoderes. Y claro, a la larga esa serie de contrapoderes, esto es muy interesante porque es algo que nos ocurre en la actualidad, cuando una de las formas de atacar al enemigo político es un ataque moral. Lo estamos viendo en estos días, ¿no? Sí, no, desde luego. O sea, es inmoral no pagar impuestos, aunque tú puedas... Discutible. Jano García, esa afirmación es muy discutible. Jano García decir todo lo contrario. Pero el ataque no es en el hecho de decir, bueno, yo necesito ese dinero porque he prometido a mis votantes una serie de medidas y si tú no me das ese dinero, pues yo no voy a cumplir mi promesa. No. No es que yo vaya a dejar de cumplir mi promesa, es que tú eres un ser amoral porque no quieres pagar impuestos. Entonces, ese cambio de actitud es el que vamos a encontrarnos en ese Imperio Medio, donde ya no vamos a aceptar cualquier cosa por parte del Estado, donde ya no es, ostras, es que los dioses han dicho que no. Ya vamos entendiendo mejor cómo funciona esto ya no depende tanto de los dioses, el faraón puede ser un bruto y sin embargo siguen creciendo las plantas cada año. Entonces vamos a pasar a ese otro tipo de valoraciones morales que van a tener un larguísimo recorrido. Mira, lo de los impuestos que comentaba Alberto, los escribas fueron podemos decir, los primeros... Eran los inspectores de Hacienda de la época. Y en muchas ocasiones esto también se ve reflejado en los libros de historia, como muchas ocasiones, debido a esas sequías que comentaba Alberto, que obviamente no duran 50 años, pues lo que hacían era, oye, llegaba el pueblo, se sublevaba entre comillas, entonces el faraón les ordenaba que no persiguiesen a la gente cobrando los impuestos, entonces lo reducía para que, oye, tengamos paz, porque claro, eran inasequibles. Sí, por cierto, al desaliento, los escribas. Me he acordado, es Nitocris, la última faraona de la sexta dinastía. Me he acordado porque no hay internet. Jano nos tiene capado internet aquí en el estudio. Para que los tertulianos no se le distraigan, en esta parte del estudio no podemos consultar internet. O sea, nos tenemos que ir a la par. Entonces, menos mal que me ha venido a la memoria el nombre de Nitocris, la primera faraona que tenemos constancia. ¿Sabes que eso es una fake news que muchos se van a creer? No es fake news. Hombre. Oye, a mí me va, Ya, pero porque eres el jefe. Claro, de hecho nada. A todos nos funciona. Esto es una cosa que dice Alberto, porque él viene con su libreta, que además tiene la gran ventaja... Enseña tu letra, por favor. Iván, ¿le puedes hacer zoom a su letra? Es que es una cosa fascinante la letra de Alberto Garín. El otro día me dejó su libretita. Imposible entender una sola palabra de lo que tiene ahí escrito. Es que claro, como estamos en Egipto, lo escribo en jeroglífico egipcio. Tal cual te has adaptado. O sea, en esas dos páginas que acaban de ver, tengo escrito todo el primer periodo intermedio, el imperio medio y el segundo periodo intermedio. Mira, lo de internet es mentira, pero eso que ha dicho es verdad. Y además es que doy fe, porque el otro día le dije, a ver qué te apuntas ahí. Y me dejó su libretita y de verdad que no entendía ni una palabra. En fin, pues nada, Alberto, yo me voy ya.
¿Quién viene ahora? Ahora viene María Valverde, que vamos a abordar las 4 estaciones de Vivaldi. Hombre, Vivaldi. No creo que nos dé tiempo a ver las 4 estaciones, porque es muy ambicioso lo que María nos propone. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vale, pues nada, yo me retiro y ya entiendo que tendremos que hacer el imperio nuevo, podemos decir. Porque no sé si nuestros espectadores quizás empiecen a estar un poco agotados de Egipto. A lo mejor tenemos que hacer una pequeña pausa. Bueno, más allá de que hay una pausa. Hay una pausa porque viene Semana Santa. Aprovechamos para que les damos de descanso esta Semana Santa. Claro, es que tus programas hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Pero eso pasa con la historia, es así. Sí. Yo soy el primero que los tengo que estudiar, como ya he confesado varias veces. Entonces, podemos ver si les interesa, porque claro, yo trato de avanzar, pero hay tantas cosas que son 4.000 años. Es que son 4.000 años. Y además 4.000 años de un mundo muy intenso. Sí. O sea, yo puedo resolverte 4.000 años del Paleolítico en 2 minutos, pero el Egipto de los faraones es el origen de muchísimas cosas. De modo que tratar de concentrar esos 4.000 años en un programa de media hora era difícil. Pensamos que nos saldrían en 3, ya vamos por el tercero y no hemos terminado. Nos quedan 2 más. Nos quedan 2 más como poco. Entonces, bueno, que nuestros espectadores nos digan si quieren aguantarse los 2 capítulos más de Egipto o prefieren que vayamos a otros territorios y volvamos a Egipto dentro de unos meses. Vale. Yo creo que van a querer que lo acabemos. Les dejamos que ellos hablen. Porque este programa que lo ve gente que le encanta la historia y la historia del Antiguo Egipto es que es fascinante. Sí, lo sé. A mí me está gustando mucho. O sea que nada, Alberto, pues me despido. Un placer como siempre y un placer también estar con ustedes. Y ahora ya nos vemos cuando tú me digas que será la semana que viene, entiendo, ¿no? En 2 semanas. En 2 semanas. Vale. Me das un break. Qué bien. Te doy un break. Gracias, Alberto, querido. Hasta la próxima. Arrancamos la segunda parte del programa y lo hacemos de nuevo en compañía de nuestra pianista de lujo, María Valverde. Bienvenida de nuevo a Pedazos de Historia, María. Un placer, como siempre, estar aquí. Hoy nos has propuesto que abordemos una de las figuras de la música clásica posiblemente más conocidas del público, que es Antonio Vivaldi, este compositor, violinista insigne que vivió a finales del siglo XVII, la primera mitad del siglo XVIII, y que curiosamente, pese a ser un hombre tremendamente popular y muy en concreto una de sus composiciones, Las 4 estaciones, como buena parte de estos músicos del mundo clásico, no tuvo una vida fácil. En absoluto, fue una vida que además él, por ser una persona inquieta, estuvo llena de altibajos, de retos, de muchísima gestión, porque él era un músico que tenía varios trabajos a la vez. Pero, por supuesto, vamos a hablar de él, pero también quería enfocar este programa en torno a lo que pudimos comentar un poco en el episodio anterior, que es la música programática, que es aquella música que alude, mediante los sonidos, a ideas extramusicales, cosas concretas que suenan. El ladrido de un perro, el sonido del viento. Lo estuvimos viendo con la suite del Quijote de Telemann y unos años más tarde llegó Vivaldi con sus 4 estaciones. Porque esto en el futuro se volverá algo polémico en la historia de la música y dividirá a los compositores entre aquellos que hacen música, ¿cómo se dice? Música absoluta, como puede ser, pues eso, una sonata, ¿Qué idea extramusical hay aquí? Bueno, pues a priori parece que ninguna. Se percibe movimiento, se percibe pues vivacidad, pero no hay ejemplos concretos. Y, por ejemplo, empieza a aparecer esta polémica de ¿estás haciendo alusión a cosas extramusicales o no? En los compositores, sobre todo, del siglo siguiente, del siglo XIX. En concreto, Chopin, por ejemplo, cuando hace piezas como esta, tan conocida, ¿cómo hace? Algo así hace su famoso nocturno y él siempre decía que no, que él hacía música absoluta, que él imitar sonidos extramusicales para nada. Y antes de volver una vez más a nuestro querido Vivaldi, siempre me gusta leer la cita de George Sand, porque él fue un compositor muy reservado que nunca se expresaba públicamente, pero su compañera sí. Y dice en algún momento, escribe:
Cuando canta el ruiseñor en una noche estrellada, el maestro no se molestará, el maestro de Chopin, el maestro no se molestará en sugerir el gorjeo del pájaro con alguna notación ridícula. En cambio, conseguirá que la voz humana cante con aquel sentimiento particular que uno siente cuando escucha al ruiseñor. Y si no soñamos con el ruiseñor, mientras escuchamos al hombre, poco importa. En cualquier caso, sí podemos obtener una sensación de placer que pondrá nuestra mente en la misma disposición que estaría si cayese en un dulce éxtasis en una hermosa noche de verano, acunados por las armonías de una naturaleza meditativa y feliz. Así que, como ves, este tema de música programática y elementos extramusicales será algo que dará mucho que hablar. Y que Vivaldi fue uno de los primeros, el primero fue Telemann, pero si no lo hubiera hecho él, hubiera acabado ocurriendo. Es de estas cosas que dices, bueno, fue Vivaldi, pero podría haber pasado en otra ocasión. Pero supongo que el éxito de la música programática está en que para el público es más comprensible. Desde luego es muy comprensible, y en el caso de Vivaldi, por lo que resultó también es porque, como muy bien has apuntado antes, Vivaldi era un virtuoso del violín fantástico. Había sido educado ya en casa por su padre, que también fue músico, y según me han contado, además, intérpretes que se dedican al estudio y a la interpretación de estas obras de Vivaldi, según me han contado, él lo más probable es que ya con el violín pues jugara a imitar sonidos y escuchara un perro y hiciera así con el arco. Sería maravilloso alguna vez traer a un músico aquí que pudiera enseñarnos la cantidad de cosas que se pueden hacer con el violín, porque en este caso, si bien, por ejemplo, una vez más, ya que he mencionado a Chopin, siempre se dice que la música de Chopin necesita del piano y no podría darse en otro instrumento, en este el violín es cómo él extrae todos los recursos que tiene, todos los ataques posibles, que si el arco abajo, arco arriba, le doy con la parte de abajo, salto o no salto, todo eso genera, pues en su caso, a él le gustaba jugar a imitar un ladrido, el sonido de un insecto, el del viento. Y entonces eventualmente dijo, pues voy a poner esto por escrito en una partitura, ¿por qué no? Y parece ser que vino de esa inventiva. Y de hecho, quería comentarte que me llamó mucho la atención el título que le da a su obra. Él está componiendo estos conciertos entre 1723 y 1725. Los aúna en un opus. Alguna vez he mencionado esta palabra antes, es como se le da el nombre que se le da a sus composiciones, ¿no? A los músicos que ya quieren constatar con cierta solemnidad, oye, esta música la he compuesto yo, es de mi autoría y la presento como carta de presentación. Reúne estos conciertos en el Opus 8 y les da el siguiente nombre: Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, en italiano. No sé si lo he pronunciado bien. Que más o menos así, la traducción, aquí no pone ni 4 estaciones ni nada. Lo que pone en estos conciertos que reúnen el Opus 8 es algo así como el conflicto o el enfrentamiento entre la armonía y la invención. Como dando a entender, yo creo que esto debe de ser una réplica, algo que él tuviera en su entorno, que le dijeran, oye, Vivaldi, lo mismo con tantas improvisaciones, tantos sonidos de pájaro, tantas virguerías que haces con el violín, nos estás quitando solemnidad, nos estás quitando belleza, te estás haciendo un poco casi diría, algo frívolo, ¿no? Y él decide escribir un opus en el que constata que se puede ser una persona con inventiva, con carisma, que espontánea, que atrapa sonidos de su entorno más inmediato con el violín, y al mismo tiempo componer algo que es sólido con la armonía, que se entiende bien y que es bello y escuchable. Así que el título no lo conocía yo así, El cimento de la armonía y de la invención. Porque claro, aquí estaríamos ante otro tipo de debate. Gentes como Vivaldi tratan de ofrecerse a un mercado que busca esa música solemne, porque música popular frívola ha existido siempre. Entonces la idea está él pretendía en principio estar en ese mercado donde hay una música más solemne, pero dentro de ese mercado de música solemne introduce... ¿Tú dirías que Las 4 estaciones es música frívola? No, para nada. Se nota que hay una
que hay mucho mimo en la composición, insisto, él además lo separa del resto de las cosas que compone, así que me parece que es muy acertado lo que estás comentando precisamente. Una vez más, como curiosidad, ya hablamos de Telemann en el capítulo anterior, que compuso cientos y cientos de obras y que se le da el récord Guinness, pero Vivaldi no se queda corto. Compuso también cientos y cientos de óperas, óperas, cantatas, conciertos. Y es que a veces nos cuesta entender que ellos no tenían música previa, música clásica, un repertorio del que ellos pudieran tirar, sino que tenían que estar componiendo constantemente. Y de hecho, una de las cosas que hizo Vivaldi por aquella época que le dio mucha fama fueron sus óperas. La ópera italiana en aquellos años era aquello que más fama y más dinero podía darle a los compositores. Vivaldi se dedicó bastante a esa parte también y compone una ópera en 1724, que está bastante próxima a la composición de las estaciones, la ópera Il Giustino, y su Sinfonía de la Fortuna suena algo así. ¿Cómo sería? Bueno, me suena esa melodía, Alberto. Pero es que además, en 1726, para la ópera Dorila Il Tempe, existe un número en el que suena esta música. O sea, se estaba copiando a sí mismo. Pero Vivaldi, tú, ¿cómo osas, no? Copiarte a ti mismo, plagiarte de forma tan deliberada, en realidad, reutilizar este material. En realidad es curioso porque el plagio es cuando copias a otro. Copiarte a ti mismo pues no es plagio. A tu yo del pasado. Pero, pues efectivamente era algo que estaban haciendo todo el rato. Y una vez leyendo a Gombrich, un libro que además me recomendaste tú, hacía una reflexión en torno a las Madonas que pintaba Rafael. Y decía que muchas veces si se exponen las Madonas en una misma sala, pues uno puede acabar no aburriéndose, pero lo puede encontrar bastante homogéneo, ¿no? Todas muy parecidas. Y dices, ¿y por qué no varías un poquito y le cambias un poco la cara? Tal? Pero es porque esas Madonas nunca pensaron en encontrarse en la misma sala y ser vistas por el mismo espectador. Pues esto ocurre igual. Esto era música que se tocaba un día y ya, con suerte, se tocaba 2 o 3 temporadas más. Pero nadie iba... ¿Cómo se iba a enterar? Bueno, lo mismo a la gente le daría cierta resonancia, ¿no? Que 3 años más tarde sonara esto otra vez y dijeran, esto es familiar, me suena de algo, pero de ahí a hacer la asociación. Así que estos compositores componían tanto, en parte también porque reusaban mucho material. Y me vale también para decir que bueno, muchas veces en tiempo pasado todo fue mejor y todas las obras de antes tenían una calidad excepcional y ahora solo componemos usando 4 acordes. ¿Cómo puede ser? Pues al final estamos haciendo un poco lo mismo. Aquello que se repite es lo que nos da familiaridad y lo que, de hecho, breve paréntesis y continuamos, existe un movimiento del siglo XX llamado dodecafonismo, que lo que busca es la no repetición de cosas, ordenar los sonidos de manera que haya la menor repetición posible y como suele sonar, esto sí que es frívolo lo que voy a hacer, que me perdonen los músicos de mi sector, pero como suele sonar es como... Bueno, eso me ha sonado muy, muy tonal y muy reconocible, pero efectivamente no hay nada en contra de la repetición. Es aquello que nos hace que algo suene bien, ¿no? O sea, en realidad, lo que hemos de entender es que por muy creativos que seamos los seres humanos, cada ser humano como individuo concreto tiene sus limitaciones. O sea, puede haber gentes terriblemente creativas. Picasso es un ejemplo donde el hombre es capaz de reinventarse por completo 4 o 5 veces, pero 4 o 5 veces. O sea, no es que... Y por presidentes de los mayores genios que tenemos en el arte. Entonces, es normal. Somos capaces de crear un número limitado de recursos propios, inventados por nosotros, y eso ya es... Ya, sí. Es un avance espectacular. Sí. Y también es lo que define un estilo.
Si no, nadie podría reconocer la música de nadie. Sí, en efecto. Uno reconoce a Vivaldi porque de repente suena un violín que hace una escala para arriba, una escala para abajo y cierto tipo de estructuras que, por cierto, Bach copiaba e imitaba. Bach admiró mucho la música de Vivaldi, en concreto cómo desarrolla el género de concierto, las estaciones son un concierto, de hecho, para violín. Él llega a transcribir su obra porque aprecia la estructura que usa, reconoce un estilo. El estilo, al fin y al cabo, son unos recursos repetidos por un individuo. Por un individuo, claro. Bien, pero sigamos con las 4 estaciones. Bueno, pues efectivamente compone estas piezas. Bueno, en este Opus 8 se engloban varios conciertos, no están solo las 4 estaciones, sino que son 12 en total. En este concierto, lo que más define la estructura es esa alternancia entre una parte más orquestada, más coral, instrumentos que van al unísono, y luego la parte más solista y más virtuosa, que es la que lleva el violín. Y cada concierto tiene 3 movimientos, que ya lo he explicado alguna vez, son como los episodios de una serie. Generalmente siempre contrastan de 2 maneras diferentes. Una es mediante los tempos, si algo va muy rápido o va muy lento. Entonces, si el primer movimiento hace lo que sea, pues el segundo va a ser un poquito más tranquilo, más apaciguado. Y luego otro contraste y finalmente el tercer movimiento volverá a ser rápido y el segundo contraste que viene ya no es solo el tempo, que es la velocidad, sino armónicamente. Vamos a un modo mayor. Modo mayor es aquello que se basa en la escala mayor, que es este tipo de sonido reconocible. Pues si el primer movimiento es mayor, el segundo va a ser menor. Y entonces con estos contrastes mantiene la frescura a lo largo de la pieza. Y una cosa que él hizo a la hora de publicar estos conciertos es que escribió un soneto para cada uno. Entonces, en la publicación de las partituras, pues nos viene un soneto para la primavera, el verano, el otoño y el invierno, que también es muy interesante ver cómo entendían ellos las estaciones y qué les suscitaba, ¿no? Porque el verano para todos nosotros es alegría y alboroto porque hay vacaciones y te vas a la piscina, pero aquí es devastador. O sea, es un verano triste, lento, pesado y en particular me hace mucha gracia. Con el invierno pasa lo mismo. Yo creo que marcadamente a Vivaldi le gustaba más la primavera y el otoño y el verano y el invierno no tanto. Entonces, si quieres, podemos entrar un poco más a fondo. Leo el soneto y voy indicando cosas que comenta él en la partitura. Bien, pero entonces esto quiere decir que no solamente hizo música programática, sino que además la explicó claramente por escrito. Sí, y además me parece bien que lo apuntes porque en el caso que vimos la otra vez de Telemann no fue así. Él daba un título y tú te apañabas, ¿no? Por intentar entender qué es esto. Por ejemplo, en algún momento, ¿cómo hacía esto? Esto era Sancho y luego venía lo que decíamos que podía ser el borrico, que hacía ¿no? Pero eso él no lo ponía en la partitura. Sin embargo, nuestro querido Vivaldi, estoy buscando ahora mismo aquí la partitura, que la tengo, él sí que pone por escrito Canción de los pájaros en la partitura. Este tipo de trinitos. Él sí que directamente en la partitura pone Canto de los pájaros. Entonces sí que me parece que en ese caso
creo que se ha merecido el puesto. Si bien no fue el primero y Telemann llegó antes, creo que lo ha trabajado un poquito más. Pues entonces vayamos, como decías tú, soneto a soneto y viendo cómo vuelca lo que escribe en la música. Pues en el primer soneto, que bueno, era bastante mejor compositor que escritor, pero aún así, insisto, me cae bien Vivaldi, me parece una persona que se lo trabajó. Dice, llegó la primavera y los rientes pájaros la saludan con su canto, que ya lo hemos visto. Y la primavera llega con esta melodía. Luego dice, bajo el soplo del céfiro las fuentes con dulce son discurren entre tanto, cubren el aire con su negro manto, nuncios electros. Perdón, estoy desconcentradísima. Cubren el aire con su negro manto, nuncios electos, trueno y rayo ardientes. Callados estos, las aves silentes tornan de nuevo a su canoro encanto. Y así, sobre el florido ameno prado, al caro murmurar de la arboleda, duerme el cabrero con su can al lado. Pastor y ninfas, en la choza amada, danzan al son de la zampoña, leda en esta primavera iluminada. Entonces, en este soneto ya hay varios elementos que sí que en la partitura están muy, muy explícitos, que vamos a ver ahora. El viento, el trueno, las aves, incluso el dormir del pastor. En el primer movimiento ya hemos visto, tenemos el canto de los pájaros. Puedo tocar un poquito, es que es bonito. Sí. Además, como esto es para orquesta, lo mismo no cortan por copyright, porque que sepáis que a veces lo hacen y a mí me causa enorme pesar, porque es la parte que yo mejor hago, yo creo, ¿no? Bueno, pues perdón, me estoy desviando. Entonces esto suena... Claramente una primavera optimista. Y ahora hace algo que copiará muchas veces, que es el concepto de lo que nosotros llamamos un estribillo, pues en la música italiana se llamaba ritornello. Ritornello porque volvemos. Y de repente viene un trueno. Y llega ya la tormenta. Ritornello, pero nos ha mojado la lluvia, entonces viene en menor. Ay. Entonces, como se puede ver, son elementos que si bien siguen siendo musicales, pero sí que es una tormenta, ¿no? Y con energía. Vuelve a aparecer otro pájaro, que ya hemos visto antes, y esos serían los elementos que ocurren, por ejemplo, en el primer movimiento. Pero en el segundo, que es la siesta del pastor, me gusta especialmente cómo genera una textura que él escribe en la partitura como el murmullo de las hojas y las plantas, que suena así. Entonces es una cosa así muy tenue, que se mueve un poquito, parece y eso están mecidas un poco por la brisa. Y a ello se le suma el ladrido de un perro, que con el sonido del violín, yo os invito a que lo escuchéis, puede conseguirse de verdad esa sensación. En el piano tendréis que echarle un poco más de imaginación. El ladrido del perro hace... que es como un wow, wow. Entonces se mezcla esto con el... Y a eso se le añade el canto del pastor.
Entonces, si bien esta pieza está en menor, pues tampoco diríamos que es triste, ¿no? Es meditativa, es recogida y me parece que muy inspirada, muy, muy bella. Y en el tercer movimiento de la primavera tenemos una danza pastoral. Qué bonito es bailar cuando empieza a hacer buen tiempo, la sangre altera. En aquella época imagino que mejor momento para encontrar pareja que eso, pareja que una danza al aire libre en el exterior de la primavera. Entonces siempre están muy asociadas estas temáticas, lo pastoral y cuando hay danza con el cortejo, y suena de la siguiente manera. Entonces esto, la gente de aquella época lo que conocería es una danza. Mención breve al elemento que tenemos aquí de acompañamiento de la melodía. La melodía está aquí, muy bonita. Y el acompañamiento es básicamente esto. Este tipo de sonido es lo que suena cuando, por ejemplo, tocamos una gaita, que siempre tenemos una pedal y la gaita pues está tocando sus cosas. Pero siempre está este sonido de bajo. Entonces, este acompañamiento, que son quintas, por la distancia que hay entre las notas, siempre se asocia a la música folclórica, a lo popular. De esto sí que conozco varias cosas, me lo tendría que haber preparado, hubiera sido precioso. Pero bueno, si no, en algún momento hacemos selección de música popular. Pero bueno, ¿qué te ha parecido la primavera? ¿Te parece bonita? Bien. Adelante, continúa. ¿Seguimos? Sí. Vamos a ver. Pasamos al siguiente concierto, que es el verano. Y ya he dicho que en aquella época el verano mala cosa. O al menos aquí. Al menos a Vivaldi no le gustaba. Al menos a Vivaldi no le gustaba nada. Y dice, bajo dura estación que el sol enciende, mustios, hombre y rebaño, arde el pino. Suelta el cuco la voz cuando la entienden, la torcaz canta y da el jilguero un trino. Céfiro dulce soplo. Más la emprende Bóreas sin tardar con su vecino. Llora el zagal, pues temeroso atiende una fiera borrasca y su destino. Y eventualmente llegará esa borrasca, que es el tercer movimiento que seguro vais a conocer. Vamos a ver, abro la partitura, la tengo delante. Esto es lo que yo recordaba. La primera indicación que pone Vivaldi en el primer movimiento es pereza por el calor. Eso es lo que encabeza el movimiento, que suena así. Desde luego, empezar el verano de esa manera dista mucho de nuestra imagen de las piscinas y de la época veraniega. Remarco esto porque lo he comentado en alguna ocasión también. Usa este elemento retórico que he mencionado en algún momento en Beethoven. Creo que en todos los programas ha aparecido, para que veáis lo frecuente que es. El lamento. Estas dos notas que bajan y se lamentan. Después de haber estado ahí con la pereza del sol, que no apetece hacer nada, llega el cuco, que lo ejemplifica de esta manera, con estas dos notas. Esto me consta porque hay varias piezas inspiradas en el canto del cuco, que es algo que se usaba mucho. Aquí no le reconozco a Vivaldi la autoría, yo lo he visto en muchas piezas, esto para ejemplificar su sonido, que junto a todo es... Y una vez más usa algo
que ya usaba Telemann antes, que es para crear tensión. Tenemos un motivo, que es este del cuco. Y te lo subo. Y te lo subo. Claro, al final... ¿Hasta dónde, no? Pero también hace crecer la música de esa manera tan intensa. Cantan otros pájaros. Estas son las partes más solistas del violín. Ya hemos dicho que hay alternancia de orquesta, entonces no es lo mismo hacer esto. Uy, ¿qué he hecho esto? Aquí está la orquesta todo sonando a la vez, pero en cosas que son un poquito más libres, aquí es donde llega el solista. Y de repente sopla el viento. Pero es un viento gentil, según dice él aquí. Hasta que de repente se vuelve violento. Ahí, ejemplificado por él, cuando es el viento que dice en el soneto el céfiro, cuando es un viento más brusco. Pero siempre volvemos a la pereza al principio. Este es nuestro ritornelo, nuestro estribillo. Entonces, siempre que hay algún episodio, algún pájaro o algún viento, volvemos aquí. Al final, al cabo, estamos siempre cansados. Y ese sería el primer movimiento. En el segundo es un movimiento, pues si este tenía la agitación de los vientos, pues es un movimiento un poco más lento, imitando, pues en este caso... Es que es lo mismo, la pereza. La pereza, hay una tormenta, hay un trueno, pero quisiera ir directamente al tercer movimiento porque es, digamos, top hit de la música clásica. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Aunque sea en anuncios de la tele, que hace como... Luego... esa cosa tan vivaldiana que tienen las escalas y esto es el temperamento violento del verano, una tormenta de verano de esas que parece que se acaba el mundo, ¿no? Y así es como él la hace sonar en este famosísimo movimiento. Entonces, hasta aquí el verano, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí que le tenía un poquito de aversión, ¿no? Pero es que yo estoy de acuerdo con él, que el verano es una estación que te adormece y te mete pereza y la mayor parte del día no quieres hacer nada. Claro, lo mismo hubiera sido pretencioso intentar otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo porque en su época no creo que hubiera muchas piscinas públicas a las que ir a refrescarse. Claro. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Pasamos por el otoño y el invierno? Pues ya vamos al límite del tiempo y creo que si queremos disfrutar realmente de lo que ya estamos vamos viendo... al límite. Pues no voy a leer los sonetos porque además tengo que decir que están mal puntuados. Yo tendría que ver... Entonces me está costando leerlos. Pero entonces muchísimo. Hagamos una cosa si quieres y creo que el público lo puede agradecer y es que continuemos en un siguiente programa las otras dos partes de las estaciones de Vivaldi. ¿De verdad? Sí. ¿Ah? Para así poder disfrutarlas mejor. Bueno, si queréis, el invierno es precioso y el otoño es mejor todavía. Si queréis haceros spoiler, escuchad las obras en casa. Recomiendo, yo la que he estado escuchando estos días, de Pablo Suárez Calero con su ensemble Prateritum, que en España es de las mejores grabaciones que nos constan. Él se informó, es con quien he estado también hablando para hacer este programa y creo que merece mucho la pena. Muy bien. Estoy adelantando una conclusión, porque queríamos hacerlo al final de las 4 estaciones. A la larga, si las 4 estaciones de Vivaldi son tan exitosas, es porque podemos decir, entre comillas, que es música fácil. Sí.
Pues yo estoy encantado con la música fácil. O sea, yo soy un tipo de lo más simple, y a mí que me lo pongan tan fácil me hace disfrutar un montón. Ya, yo creo que el mejor equilibrio está en cuanto, o sea, cuando es fácil, pero uno si rasca y profundiza siempre encuentra cosas. Porque no es lo mismo fácil y superficial y aparente que fácil en el concepto de sencillez, pero que luego uno entra y idealmente es infinito todo aquello que puede descubrir. Entonces, no es superficial. Que sea fácil no es superficial. Muy bien. Pues quedas emplazada para que nos toques el otoño-invierno en la próxima vez que nos acompañes en Pedazos de Historia. Genial, para mí un placer, porque la música de Vivaldi me encanta y me cae muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí. Y a todos ustedes, pues aquí les quedo, quedamos todos invitados a seguir escuchando a María Valverde en una próxima edición de Pedazos de Historia, donde podremos terminar de ver las 4 estaciones. Y en cualquier caso, muchas gracias por haber visto, escuchado esta nueva edición de nuestro programa.